Mañana, bienvenidos a todos los que nos visitan, bienvenidos a la casa de Dios en esta hora. Qué bueno que están aquí y pues primeramente vamos a hacer una oración antes de comenzar, antes de dar paso a la palabra, para que el Señor tome el control de este tiempo y que Él sea quien nos hable en esta hora. Padre bendito, te agradecemos, Señor, en esta mañana que nos das la oportunidad de poder estar reunidos en tu nombre. Te agradecemos, bendito Dios, que tú nos has traído hasta aquí en esta mañana. Señor, habla tú a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias por la palabra que tienes para nosotros en este día. Sabemos, Señor, que tu palabra, cuando es expuesta, no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Habla tú a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos y a aquellos que aún no lo son, Señor, pero que están escuchando en esta mañana. Toca tú sus corazones, Padre. Permite, Padre, que haya un cambio, una transformación en esas personas que te necesitan, en todos los que te necesitamos y reconocemos nuestra necesidad de ti también, Señor. Guíanos tú, Señor, en esta hora. Yo me pongo en tus manos. Quita todo orgullo, toda vanidad, Padre, toda palabra vana que pueda salir de mi boca. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable en esta hora y solamente tú, Señor, a través de mí. Danos palabra de exhortación, de edificación y de consolación, bendito Dios. Habilita a tu siervo, Padre, capacítame tú, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros en esta hora. Yo me pongo en tus manos y bendecimos a tu iglesia. Prepara sus corazones, sus oídos, para recibir la palabra que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Pues ya les tocaba. Si están aquí es porque Dios tiene un plan para sus vidas y porque el Señor es quien ha puesto en sus corazones el que estén aquí, ya sea presentes o los que están en casa escuchándonos, porque dice la palabra que todo tiene su tiempo y esta palabra que el día de hoy el Señor ha puesto para que podamos compartirla, es una palabra de mucha bendición. Hemos estado, para los que no han seguido el curso de las predicaciones en estos últimos 2 meses, hemos estado hablando de los atributos de Dios, con la finalidad de que conozcamos al Dios en el cual creemos. Es muy fácil decir, sí creo en Dios, pero desconocer absolutamente todo lo que Él es, lo que Él hace y cómo opera, cómo trabaja, qué espera Dios de nosotros. Entonces, cuando desconocemos al Dios en el cual decimos creer, difícilmente vamos a poder obedecerle, porque ni siquiera lo conocemos a Él. Entonces, a lo largo de estas predicaciones hemos estado viendo pues su soberanía, su poder, su grandeza, su amor, su misericordia, etcétera. Cada uno de los atributos de Dios que va ligado uno con otro, porque así es Dios, perfecto, y es lo que vamos a ver también parte en esta mañana. Y no se asuste con el tema, pero vamos para la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, por favor. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Acabo que hoy nos vamos a ir hasta las 2, no se preocupen, vayan tomándolo con calma, no se desesperen. ¿Ya estamos ahí? Lea bien, abra su entendimiento para lo que dice la palabra. Dice la Escritura, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El concepto de la ira de Dios, que es el que vamos a ver en esta mañana, o que Dios es un Dios de ira, no es muy popular. No sé si alguna vez lo haya sido, pero hoy en día menos que nunca quizá. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en la iglesia moderna a que se nos presenta el trato de Dios con la humanidad a través de la misericordia, del amor, de la tolerancia y de la paciencia divina. Pero que nos hablen de un Dios que se aira, es difícil escucharlo. Desde un púlpito, prácticamente en un año se escuchará 1 o 2 predicaciones acerca de la ira de Dios. Porque a quién le gusta pensar, nada más de imaginar un Dios que desata su ira contra el pueblo. A ningún ser humano le gusta imaginarse a Dios exhibiendo o manifestando la ira como se manifiesta en las Escrituras. Cuando Dios habla en el Génesis de cómo destruyó Sodoma y Gomorra, decimos, wow, qué poder tan impresionante, el Señor derramando su ira ahí. También antes, con el diluvio, cuando todos los hombres de la tierra ya era una aberración, una atrocidad terrible, una decadencia moral, como se está viviendo incluso hoy en día. Ya no había nada de temor de Dios, y Dios envía el diluvio. ¿Y cuántas personas sobrevivieron? Noé y su familia. Y el resto de la humanidad se perdió. Y podemos voltear hacia el Antiguo Testamento y decir, wow, qué Dios tan terrible. Pero la ira de Dios no nada más está en el Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. La ira de Dios la vemos manifestada también en el Nuevo Pacto, en diferentes pasajes de los Evangelios, de las cartas y después también en el Apocalipsis. Nos habla de la ira de Dios, incluso de la ira del Cordero. Así que si nosotros quitamos la ira del concepto de Dios para solamente pensar en un Dios que es puro amor, que es pura misericordia, corremos el riesgo de caer en idolatría, mis hermanos, porque nos estamos haciendo una imagen de un Dios que nosotros queremos adaptar a nuestra imagen y semejanza, a nuestra manera de pensar, no en el Dios que nos está siendo revelado. Si quitamos uno de los atributos de Dios para que nosotros podamos aceptarlo, ya no es el Dios de las Escrituras. Dios es perfecto en su totalidad. Y parte de esa perfección radica en que es un Dios de ira también. Muchas veces interpretamos ira como intolerancia, como maldad, porque cuando viene el concepto de ira a nuestra mente podemos decir es un Dios malo, un Dios que no tiene paciencia, un Dios que está enojado. Es precisamente por el desconocimiento de lo que la ira de Dios significa y que vamos a ver en un momento. No sé si en su momento alguno de ustedes, estoy prácticamente seguro de que así ha sido, ¿cuántas preguntas han pasado por nuestra cabeza? Preguntas como, ¿por qué Dios permite que la gente se vaya al infierno? ¿Por qué existe un lugar tan solo como el infierno? ¿Por qué parece que Dios siempre quiere castigar? Cuando leemos en el Antiguo Testamento que Dios les dice, entren a la tierra prometida y acaben con todo. Dice, ay Señor, pero hay mujeres y niños. Y Dios les dijo, acaben con todo. Es ahí donde les digo que nosotros podemos decir,
Es que no es posible, no puedo entender cómo Dios puede pedir que acaben con todos. Porque Dios sabía lo que iba a provocar el hecho de que dejaran vivos como lo hicieron y que después se iban a convertir, dice las Escrituras, en una espina en sus costados, porque después los iban a llevar a adorar a sus propios dioses, como sucedió. La desobediencia del pueblo. Todo lo que Dios hace es perfecto, todo lo que Dios hace es justo. Y si Dios dijo que acabaran con todos, tenía una razón y un propósito. Que a nosotros no nos gusta, que nosotros no queremos entenderlo. ¿Por qué? Porque nos vemos reflejados en la misma maldad de los demás. Cuando ahorita en el estudio de los martes nos ha comentado algunas ocasiones José Luis, el Señor a través de nuestro pastor José Luis, cuando uno dice que Dios es un Dios de ira, luego alguien dice, pero también es un Dios de amor, también es un Dios de misericordia, porque cada uno sabe lo que trae cargando. Queremos justificarlos nuevamente, luego, pues sí, pero que no me castigue, pero que no me condene, pero que no me dé lo que yo me merezco. ¿Por qué? Porque sabemos en dónde estamos fallando nosotros. Por eso es que no nos gusta hablar de la ira de Dios, por eso es que no nos gusta que se toque el tema de la ira de Dios. Pero convertimos a Dios en un solapador de nuestro pecado. Si quitamos esa parte de su carácter. En el Antiguo Testamento nos dice, aquí la tempestad del Señor con furor ha salido, una tempestad devastadora que descargará sobre la cabeza de los malvados. En Jeremías 30:33 dice esto. Y el Nuevo Testamento dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 19:15. La ira de Dios está en todas las Escrituras manifestada. Pero desconocer este atributo ha hecho que el hombre se tome a la ligera el futuro que les espera. ¿Por qué es necesario que Dios tenga ira? No puede haber amor sin ira, mis hermanos. ¿Cómo es esto posible? Escuché una ilustración de un pastor, creo que si no me equivoco es dominicano, de República Dominicana, pastor Sugel Michelén, una ilustración que me encantó. Dice, si tú dices que amas a un niño, ¿cómo podrías aceptar a quien viola, a quien maltrata a un niño? Obviamente lo opuesto en ese sentido de que demuestra uno al momento de que alguien ataca a uno de nuestros hijos, pues inmediatamente sales a su defensa. ¿Por qué? Porque lo amas. Si alguien está atacando a tu hijo, no vas a llegar como decirle, usted disculpe, ¿me haría el grandísimo favor de retirar sus manos de mi criatura? Obviamente no, llegas y le metes un empujón, un jalón, lo que sea, para demostrar tu protección sobre tu hijo. Dice la Escritura que Dios a sus hijos, a los que ama, los disciplina también, por amor. Que quien no disciplina a su hijo, no lo ama. Dijo Calvino, si conocer a Dios, Juan Calvino, sin conocer al Dios creador, es imposible conocernos a nosotros mismos. Necesitamos conocer al Dios Todopoderoso, quién es, su esencia, su carácter, su naturaleza, para que entonces nosotros podamos entender en qué posición estamos. La palabra ira viene del griego orge o orgao, que
significa ir aumentando hasta lo máximo, preparándose para descargar. Es parte de la naturaleza de Dios. Pero para comprender la ira de Dios, es necesario primero comprender un tema que ya nuestro hermano Nico nos abordó un poco la semana pasada, que es la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir santo? Porque nos decía Nico, uno de los atributos divinos es que Dios es santo, pero no solamente la palabra lo manifiesta como un Dios santo, sino como un Dios santo, santo, santo. Es el único atributo que se manifiesta Dios 3 veces. La palabra santo significa separado, significa apartado, significa cortar y separar algo. Esto quiere decir en la aplicación que Dios es completamente aparte de todo. No tiene igual. No hay nada que se le asemeje a Dios. No tenemos nada con qué comparar a Dios. Nuestra mente limitada, para nuestra mente limitada es muy difícil entender el concepto de santidad porque sobrepasa todo nuestro entendimiento, mis hermanos. Porque nuestra mente es finita, nuestra mente está basada en pensamientos racionales que el mismo Dios nos ha permitido tener. Pero Dios está por fuera de todo esto. Su santidad no tiene comparación, no tiene competencia. Cuando la Biblia nos habla de que Dios es santo, básicamente nos está diciendo que Él está por encima de todo. O sea, es absurdo pensar, hace unas semanas hablaba yo de la grandeza de Dios y veíamos en su grandeza, en su magnificencia el Señor, ¿cómo podríamos nosotros, que somos nada en toda su creación, ponernos a su altura? Y así hay personas que con todo y todo dicen, Dios está equivocado. Se atreven a cuestionar la voluntad de Dios. Por eso es que empezábamos leyendo ahorita aquí en Romanos, y el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Toda la creación de Dios nos habla de Él, nos habla de su existencia, nos habla de su perfección, nos habla de la complejidad con que hizo todas las cosas. Para muchos científicos, no digo para la ciencia, porque hoy en día la ciencia cada vez respalda más el hecho de un diseño perfecto que de una explosión sin sentido. Que del caos surgió orden. Es completamente absurdo. Y todo nos habla de Dios, de su perfección, de su poder. Dice en primera carta de Samuel capítulo 2, primer libro de Samuel capítulo 2, no lo vaya, yo se lo leo, dice, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como Él, nuestro Dios. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, y glorificarán tu nombre. Está en Salmo 86. 86 del 8 al 10 por si quieren apuntarlo. No hay nadie como el Señor. Hasta lo cantamos. ¿Quién como el Señor entre los dioses de la tierra? Ser santo entonces es ser separado, no tener igual. Ser santo también es que es puro y perfecto. Cuando las cosas son hechas santas reflejan pureza. Cuando un metal entre más
puro es, más perfecto es, más costoso es. Cuando lo metes al fuego y se le van quitando todas esas impurezas que trae. Por eso es que van alcanzando grados de perfección, grados de pureza. La mayor santidad, perdón, la mayor pureza, la mayor perfección es la de nuestro Señor. Y aquí tenemos que entender que la santidad es mayor que la pureza y que la perfección. Porque estas dos características manifiestan la santidad de Dios. No es que sean compatibles. Mis hermanos, la santidad de Dios es el principal de sus atributos. Es el principal de sus atributos. Por eso le dice la Escritura que Él es santo, santo, santo. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Lo que nos hablaba Nico la semana pasada. El de manos limpias, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia de Dios, del Dios de salvación. Y en Isaías encontramos que dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y Habacuc dice, muy limpio eres de los ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio con indulgencia. El Señor es moralmente puro y perfecto. ¿Qué implica esto? Que cualquier transgresión, cualquier inmoralidad e impureza transgrede el carácter de Dios. Por eso es que en Romanos Pablo nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transgredir la santidad de Dios. Estamos yendo en contra de la santidad de Dios. Dios es santo en cada uno de los aspectos de su carácter, de su naturaleza. ¿Qué tan importante es esta santidad? Dice, no es solamente un tema teológico que debamos estudiar. ¿Sí? La santidad tiene trascendencia vital para nosotros. Precisamente por el tema que estamos viendo el día de hoy, que es la ira de Dios. Porque de ahí deviene todo. El hecho de transgredir el carácter santo de Dios nos hace merecedores de la ira divina. Por eso podemos entender las palabras de Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no debo de hacer, eso es lo que hago. Porque vivimos en un cuerpo, decía don Jaime, ¿no? Que aquí vive la loca, que es la mente, y nos lleva a hacer un montón de tonterías. Muchos pensamientos equivocados, muchas actitudes equivocadas, muchas palabras equivocadas. Y dice la palabra también que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es entonces que entendemos que por cuántos pecados Adán y Eva fueron condenados, fueron quitados del paraíso. Por un pecado. ¡Ay, qué exagerado, Dios! Pero lo estamos viendo. ¿Por qué?
Dios hizo esto con ellos porque transgredieron su santidad. Por eso es tan importante entender el por qué somos merecedores de la muerte, por qué somos merecedores de la condenación, por qué somos merecedores del infierno, por qué somos merecedores de todo lo que en las Escrituras nos especifica que tiene aquel que está muerto en delitos y pecados. Por eso es que cuando hablamos de que hoy en día los líderes espirituales, algunas iglesias necesitan darse cuenta de la forma en cómo están presentando el evangelio, que muchos dicen pues es un evangelio light, porque no les hablan de esto, no les hablan de la condición espiritual del hombre, la condición que tiene el hombre delante de Dios. Te dicen Dios es amor y te va a perdonar, pero ¿cómo te va a perdonar a Dios si tú no te has arrepentido del pecado que transgrede su santidad? Si sigues viviendo en tus delitos y pecados, si no te has dado cuenta de tu condición pecaminosa delante de Dios. Ay, ya perdóname. Pues, arrepentimiento quiere decir cambiar completamente la dirección en la que tú vas. Pero la gente no quiere hablar de arrepentimiento porque no quiere dejar su pecado, no quiere dejar sus actitudes, no quiere dejar su condición. Es que son muy santurrones. Gloria a Dios. Entendiendo lo que la palabra santo quiere decir. Muchos ya utilizan esa palabra como una ofensa, siendo que es el principal atributo y cualidad de Dios. Fíjate, nada más que tontería. Ay, qué santurrón eres. Hazme la buena. Que yo pudiera realmente, yo hoy puedo decir, yo soy santo porque la Escritura nos llama santos a los que Dios precisamente ha apartado para sí. Lo vamos a ver más adelante. Pero de hecho, de eso a ser perfecto, pues no. Aunque ustedes puedan decir, ya está rozando la perfección, Aldo, pero créanme que no, todavía falta mucho. Es necesario que nos demos cuenta de la importancia de la santidad de Dios. Y entonces, sí, entendiendo la santidad de Dios, podemos ver la ira de Dios, que es inmutable también, que no ha cambiado. Así como era en el Antiguo Testamento, así es en el Nuevo Pacto también para nosotros. La ira de Dios consistentemente va dirigida hacia aquellos que no hacen su voluntad. Primero, acompáñame a leer el Salmo 78. Vamos a leer algunos pasajes, algunos textos bíblicos. Salmo 78, versículos 56 al 66. A 64, perdón. ¿Ya estamos ahí? Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda
en que habitó entre los hombres y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Sí, es hasta el 66, perdón. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Vemos un Dios terrible, ¿no? Quisiéramos que quitaran muchos pasajes de las Escrituras donde nos hablan de cómo Dios obra, de cómo Dios actúa contra los enemigos, contra sus enemigos y los enemigos de su pueblo. En muchos pasajes de las Escrituras de los profetas mayores y menores vemos cómo Dios castiga a su pueblo por su rebelión, por su idolatría. Cómo el Señor, volviendo al nuevo pacto, los disciplina para que volteen sus ojos nuevamente a Él y que entonces clamen por su ayuda. ¿Y qué es lo que hace Dios? Viene en ayuda de su pueblo, de sus hijos, y aquellos que usó como brazo para someter a su pueblo, Él los destruye. Porque Él está en control de todas las cosas, porque Él es soberano. ¿Y quién le puede decir a Dios qué mal haces las cosas? ¿Quién puede atreverse a decirle a Dios que lo que Él hace es incorrecto? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que alterquemos con Dios, como le dijo a Job, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada, porque dentro de su plan para la humanidad, que es santo y perfecto, el plan de Dios es santo y perfecto también, así como Él es santo y perfecto, es que Él obra y hace conforme al propósito que tiene establecido. Y lo que Él determina que es necesario, justo, bueno, para llevar a cabo su plan perfecto y santo. En el Nuevo Testamento vemos que las enseñanzas de Jesús también apoyan el concepto de Dios como un Dios que juzga el pecado. Lucas 16, 19. Es una historia que ya todos conocemos. Es hasta el 31. No lo vamos a leer, lo voy a tratar de parafrasear para agilizar porque todavía nos falta casi 3/4 de la predicación. No se crean. No, yo no sé cómo dijo el pastor que se avienta la introducción de predicación, ¿no? Cabo que no está aquí ahorita. No sé si nos está viendo, pero ahorita no está aquí. Entonces ahorita sí podemos hacer taquitos de pastor acá. Aquí Lucas nos habla de la historia del Lázaro y el rico. Un hombre que vivía en opulencia, con muchas riquezas, pero obviamente alejado de Dios. Y un hombre piadoso, pero que era no solamente pobre, sino que vivía con llagas, vivía en la miseria total. Y cuando mueren, dice, el Lázaro, el pobre, va al seno de Abraham y el rico va a un lugar de tormento. Y estando en ese lugar de tormento,
tan terrible, ve a este hombre a Lázaro y le dice, necesito que les avisen a mi familia por lo menos. Si no puedo salir yo de aquí, que le avisen a mi familia para que no vengan ellos también acá. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos que realmente nuestra familia conociera al Dios vivo, al Dios verdadero, para que ellos no vayan a padecer lo que en las Escrituras dice que va a suceder? Que ahí dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, que será un terrible. Si de verdad creyéramos en la ira de Dios, mis hermanos, ¿cómo no nos arrepentiríamos? Si de verdad creemos que todo esto es real, ¿cómo no es que estamos postrados delante de Dios? Pero ojo, aquí es donde entra el enemigo a hacer de las suyas. Y a muchos seguramente les pondrá pensamientos como este. No es cierto. Pues por eso te digo que el infierno ni existe. El mayor engaño que ha hecho Satanás es hacer a que la gente crea que él no existe y que el infierno tampoco existe. Porque si no hay castigo para tus acciones, pues démosle rienda suelta a nuestras pasiones. ¿Qué me detiene? Si no hay una retribución a lo que yo hago, ¿qué sentido entonces tiene que estemos aquí el día de hoy? Pero no os engañéis, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. No te engañes, no te hagas el tonto. Porque no puedes decir que Dios no existe, porque todo a tu alrededor, toda su creación, un árbol, una planta, un animal, un gusano, una hormiga, te habla de la perfección de la creación divina. No puedes decir que Dios no existe. Más adelante ahí en Romanos dice, y dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es el necio? El estúpido. No hay Dios. Porque a pesar de toda la evidencia que Dios nos presenta, yo prefiero decir que no existe Dios para yo vivir como yo quiero. Dijo Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no tiene el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Los que creen no serán condenados, pero los que no creen ya han sido condenados. Nos presentan a un Jesús lleno de amor, lleno de misericordia. Y ahí mismo en Juan 3:16, el texto que muchos conocemos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Pero ahí mismo esto que les acabo de leer está más adelantito en el 3:36. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene el Hijo no tiene la vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Ah, caray, pues si nos estás hablando de un Dios de amor, el mismo Dios que tiene el amor, tiene la ira, para castigar el pecado de la humanidad. Si no castigara el pecado de la humanidad con su ira, no sería un Dios justo. Si no es un Dios justo, no es Dios. Porque si no es justo y no es un Dios de ira, no es un Dios santo. Aquellos que creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira, dice en Romanos 2,
5 y 6. ¿Quieren? Vamos a leerlo completo. Romanos 2, 5 y 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ojo con esto, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie va a escapar de lo que le corresponde. Y ya lo hemos visto ahora en el estudio que estamos viendo los martes. El hecho de que tú creas que existe Dios no te hace un hijo de Dios. El hecho de que tú creas que Dios castiga no te hace un hijo de Dios. El hecho de que tú vengas a una iglesia no te hace un hijo de Dios. No te hace un creyente verdadero. Por eso hemos dicho muchas veces, muchos hay que creen. Si preguntas en la calle, la mayoría te va a decir, sí creo en Dios. Pero creen en un Dios, como les hablaba hace un rato, hecho a su imagen y semejanza. Un Dios preconcebido con las características que yo le quiero poner a ese Dios. Hay quienes hasta así lo dicen, pues yo sí creo en Dios, pero no como ustedes lo presentan, no, o sea, Dios y yo tenemos una relación personal. Espérame tantito, ¿en qué momento Dios te dio la oportunidad de decidir, de determinar cómo te tienes que acercar tú a Él? Si tú estás muerto en delitos y pecados, ¿tú le vas a poner las condiciones a Dios para tener una relación con Él? Ese es el problema, que no conocemos al Dios de las Escrituras. Lo queremos ser más santo, lo queremos ser más misericordioso, más amoroso de lo que ya es. Y lo que no me conviene, pues lo quito de Él. No me gusta que Dios sea un Dios de ira. No me gusta que Dios condene. No me gusta que Dios haga esto. Mejor quitamos a eso de Dios y te presento nada más el Dios de amor. El Dios que quiere satisfacer tu necesidad. El Dios que quiere hacerte feliz. Tú puedes seguir siendo un pecador, puedes seguir revolcándote en tu pecado, pero Dios te ama. Y ese es el engaño en que vive mucha gente, en seguir pensando que porque Dios es un Dios de amor, me tiene que perdonar también a mí. Cuando no nos damos cuenta, porque lo desconocemos, dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? El sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué Él murió? ¿Por qué murió? Por tus pecados. ¿Cuáles pecados? Si yo no le hago daño a nadie, ahí está el problema. Si yo soy bueno, creer que eres bueno no te hace un hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijo solamente aquel que le ha entregado su vida. ¿Qué quiere decir entregarle tu vida a Cristo? ¿Qué quiere decir entregarle tu vida a Dios? Que Él sea el dueño de tu vida, que Él sea tu amo, que Él sea tu Señor. Esto quiere decir que tú te sometas a su voluntad, no a la tuya. Quitarte tú del trono y dejar en el trono a Dios. Dejar de pensar que Dios tiene que hacerla de bombero, venir en tu ayuda cada vez que tú lo necesitas. Así es que la ira de Dios, como Dios mismo, no ha cambiado, ni hace diferencia también entre el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. La ira de Dios, al hablar de la ira de Dios, nos estamos refiriendo a la Trinidad. Porque así como hemos visto la ira de Dios, también podemos ver en el Apocalipsis que nos habla de la ira del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Nos habla en el Apocalipsis 6 porque después lo quiere
buscar. No cambia tampoco con respecto a personas, no hace acepción de personas. La ira de Dios es para todo el pecador, para todo el que no se arrepienta de su pecado, para todo aquel que no vaya a la cruz en busca de salvación. La ira de Dios también es justa. Dice, cuando visualizamos a Dios como un Dios lleno de ira contra el pecado, debemos entender que esto nos habla de amor y de justicia, porque Él es justo en todo lo que Él hace. Romanos 11:36. Vamos a leerlo desde el 33. Luego vimos la predicación anterior que me tocó compartir. Este mismo texto. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él hace todas las cosas por Él y para Él. Todas las cosas que Él ha creado han sido para su gloria. Han sido buenas y para su gloria. Es decir, que Él gobierna este mundo con sabiduría, con perfección, con justicia, aunque a nosotros no nos parezca. No nos está pidiendo nuestra opinión. No nos está preguntando si estamos de acuerdo. Si tú le quitas un dulce a tu hijo que lo quiere comer a las 7 de la mañana, cuando no ha desayunado, cuando no tiene nada en el estómago, y se lo quitas, el niño te puede decir, qué malo eres, papá. ¿Y por eso eres malo? ¿Qué es lo que tú estás pensando en tu hijo? ¿En hacerle un mal, un daño, un perjuicio? ¿O lo estás cuidando de sus propias decisiones, de sus propias actitudes, de su propio pensamiento? Pero el niño no lo puede entender. Pero nosotros sí queremos que Dios haga lo que nosotros podemos entender y que se adecue a nuestra manera de pensar. Porque si no lo hace, entonces es un Dios malo, un Dios negligente. Si no cabe en este cuadrito de mi mente, prefiero creer que no existe. Así de sencillo. Alguna vez se los había comentado, alguien me dijo, yo no puedo creer en un Dios que a unos les dé entrada al cielo y a otros no. Pues qué bueno que Dios no te pidió tu opinión, ¿verdad? Pero si Él hace las cosas es con un propósito y un fin. Y dice la Escritura que como todos pecamos, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué creemos que nos merecemos algo? ¿Por qué creemos que nos merecemos algo? Uno puede pensar que solamente los pecados como el asesinato, el robo, la violación, el secuestro, son dignos de muerte, son dignos de que Dios los castigue, son dignos de que Dios derrame su ira sobre de ellos. Pero otros pecados, pues a mí no me parecen tan graves. Es una mentirita piadosa. Ay, solamente fue un lápiz, una plumita que me llevé. No le dije nada a la muchacha, lo pensé, pero no se lo dije, no la ofendí, nada más lo pensé.
Pues nada más con ese mínimo pecado. Es que desobedecí a mis papás, pero no es tan grave. Se lo merecían. Insulté, pero nada más una vez. Es que me hizo enojar mucho. Minimizamos el pecado como si por eso ya Dios dijera, ay, ok, no te preocupes, está bien. Y la tome de cotorreo. Pero entendiendo que Dios es santo, 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 el más mínimo de tus pecados transgrede su santidad. Y no puede dejar pasar esto por alto. Su justicia implica tu muerte, porque pecaste, porque transgrediste. Y la paga del pecado es la muerte. ¿De cuál pecado? De cualquiera, de todos. Por mínimo que éste sea. Por eso es que Dios en su ira tiene que ser justa. No es que a unos pecadores sí y a otros no. Con todo el pecador. La ira de Dios también nos debe exhortar, nos exhorta a abandonar nuestro pecado entonces. Por eso es importante que entendamos su santidad y su ira, porque entonces dándonos cuenta de cómo es que transgredimos la voluntad de Dios, la santidad, la pureza, la perfección de Dios, y que a través de eso viene un castigo para mi vida, es que entonces yo debo decir, espérame tantito, 2 más 2 son 4. Si yo estoy transgrediendo, me estoy haciendo acreedor de la ira de Dios. Esto es igual a, tengo que dejar de transgredir la santidad divina. Tiene que motivarnos a abandonar el pecado en el cual estamos viviendo. Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Temer a Dios es el primer paso para un creyente. Tenemos un Dios lleno de amor, sí, un Dios lleno de misericordia también, un Dios compasivo, un Dios proveedor. Pero tenemos un Dios justo, un Dios de ira también. Es parte de su carácter. Él no es que se va a enojar más, Él ya es un Dios de ira, que retribuye a cada uno conforme a sus obras en su justicia también. No podemos excluir esa parte de Dios y eso me tiene que llevar a decir, Señor, perdóname, porque reconozco que he transgredido tu santidad. Es una violación al carácter divino de Dios. ¿Cuál debe ser mi respuesta entonces? Pues humildad para reconocer mi error y la posición en la que me encuentro. Arrepentimiento en mi corazón para cambiar eso que he estado haciendo y empezar a vivir como el Señor quiere que yo viva. La ira de Dios debe exhortarnos, motivarnos a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestras actitudes. Y si nosotros ya le hemos creído al Señor, si nosotros, porque uno podría decir, hijo, qué bueno que yo ya me arrepentí. Y sí, qué bueno que ya nos arrepentimos, Raúl. Qué bueno que ya le pedimos perdón en un momento dado y ya le reconocimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a Él. Ya la libré. ¿Y por eso ya no pecas? ¿Y qué pasa cuando vuelves a pecar?
Hay algunos que creen que el cristiano ya no peca, no sé cómo le hacen. No sé cómo le hacen en serio para vivir de esa manera. No sé si engañados todo el tiempo. Bueno, no quiero ni pensar cómo es su vida. Pero obviamente mientras vivamos en esta carne, dijo el apóstol Pablo, estoy sujeto a mis pasiones, a mi concupiscencia, a mi mente, a mi carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero es un constante arrepentimiento. Yo le reconocí como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que Él me ha librado de la ira venidera. Te la vamos a ver. Pero hoy seguramente ya hemos pecado. En nuestro pensamiento, quizá cuando venías en el coche, no lo sé. Y es nuevamente, Señor, perdóname por el pensamiento que tuve, perdóname por las palabras que le dije a mi esposa, a mi esposo, perdóname por la manera en cómo le hablé a mis hijos, perdóname por cómo me he comportado, por no buscarte, por olvidarme de ti, por mi infidelidad hacia ti, perdóname. Arrepentimiento, fe. Por último, la ira de Dios es satisfecha en Cristo Jesús. Ha sido satisfecha en Cristo Jesús. Es la buena noticia, la que tenemos ahí en el texto que todos nos sabemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó a su Hijo, a su unigénito, para que todos pudieran voltear a la cruz con arrepentimiento y fe en el sacrificio, sabiendo y reconociendo su posición delante de Dios como pecadores, para poder arrepentirse y entonces transformar sus vidas. Porque no hay otro mediador sino Jesucristo el justo, entre Dios y los hombres. Romanos 3:23, ¿qué dice? Son versículos de las leyes espirituales, de cómo presentar el Evangelio, nos las tenemos que saber. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos hasta el 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Quiere decir que el Señor condenó el pecado que todos teníamos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él mismo puso a Cristo como pago de ese pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque por gracia, dice también, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que ha sido un don de Dios, un regalo de Dios. Ya el Señor ha puesto el medio para que tú y yo seamos salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte eterna, del infierno, de la ira venidera. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, 9.
Vamos a leer el 9 y el 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Es que quisiera leerlo todo, pero lea desde el 14:13 en su casa, donde nos habla precisamente de cuando el Señor va a venir. Y entonces dice aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que velemos o que pero ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Porque ha de venir el día del Señor cuando Él venga por su iglesia, cuando nos tome a los que estamos vivos, nos lleve con Él. Y entonces dice que vendrá su ira a este mundo. Cosas que no se han visto jamás. Hay hermanos el día de hoy que están padeciendo, hermanos hablando de la iglesia de Cristo en el mundo, que están padeciendo persecución en muchos lados, que están sufriendo, que se están escondiendo, que están siendo asesinados o ven morir a sus familias. Y tú les puedes decir que Dios va a salvarnos de la ira venidera. Y ellos pueden decir, caray, pues yo ya la estoy padeciendo en carne propia. Estoy padeciendo, pero fuerte. Pues ni aún esto que se está viendo hoy en día se asemeja a lo que viene. Pero dice la Escritura que nosotros no estamos puestos para la ira, sino que hemos sido salvados también de la ira venidera. Y no es para dar gracias a Dios, para decirle, Señor, aquí no es como el dicho que sea salvados por la campana, no, salvados por el Señor. Porque Él puso el cordero, sacrificándolo, para que tú y yo fuésemos salvos. Todos conocemos el texto en Isaías 53 de cómo el siervo del Señor padeció. Y lo repetimos una y otra vez. Desechado de los hombres, varón de dolores. Y todo, dice, encubrimos de él nuestro rostro. Dice, no había en él hermosura alguna del padecimiento que experimentó el Señor Jesús. El sufrimiento al que fue expuesto el Señor Jesús. ¿Quieres ver una manifestación de Dios, de la ira de Dios? Voltea a la cruz. Voltea a la cruz. Eso que ya es tan común para nosotros es una manifestación terrible de la ira de Dios sobre de una persona, sobre de su Hijo amado. Y más adelante en el capítulo 63 de Isaías también nos habla, dice, de cómo Dios, dice, vamos a leerlo para no tergiversar la escritura, dice en el capítulo 63 de Isaías. Del 1 al 6, dice, ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos, este hermoso en vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo con justicia, grande para salvación. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé en mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara,
y me maravillé y de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Esto que estaba determinando Dios para los pueblos que transgredían su ley, para aquellos que iban en contra de su voluntad, eso lo hizo Dios con su Hijo. Eso lo hizo Dios con su Hijo. Lo llevó a la cruz a sufrir terriblemente para que tú no tuvieses que experimentar su ira. Y dice la Escritura que por ese sacrificio fuimos salvos. Y que ese sacrificio fue suficiente. Por eso Jesús en la cruz, antes de morir, dijo, consumado es. Está hecho, no hay más. Ya no hay más sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio, el mejor, el único, el que satisface la ira de Dios, la justicia divina, fue hecha en la cruz por Él. Por eso es que Dios, cuando un hijo suyo quiere sacrificarse para demostrarle su amor, le dice, pues es que no me conoces. ¿Por qué te quieres lastimar tus rodillas? ¿Por qué te quieres ir arrastrando? ¿Por qué quieres pegarte a ti mismo? Si ya el sacrificio lo hizo mi hijo en esa cruz, ya lo mandé a que muriera por ti y fue suficiente. Lo único que necesitamos es voltear nuestros ojos a la cruz, al sacrificio y reconocer ese sacrificio como nuestro, pidiendo el perdón de nuestros pecados con arrepentimiento y fe en Él, en el hacedor de esa maravillosa obra. Esa sangre pura que fue derramada me ha redimido y me ha limpiado para siempre. Me da la oportunidad que cada vez que yo caiga pueda volver a levantarme pidiendo perdón. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Si yo le pido perdón, Él me perdona. Si yo me arrepiento de mi pecado, Él me perdona. La ira y la justicia de Dios fueron satisfechas con el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Quién puede entonces entender la ira de Dios y seguir viviendo en su pecado? Y aquí quiero hacer una aclaración antes de terminar. La ira de Dios, porque quiero que se vayan, por eso lo puse hasta el final, porque quiero que se lo lleven en sus mentes, en sus corazones. La ira de Dios no es igual a la ira del hombre. Nosotros entendemos por ira a lo mejor un concepto muy humano. Cuando yo estoy muy enojado, cuando yo tengo odio y resentimiento en mi corazón, y entonces actúo en consecuencia de ese rencor, de esa amargura, de ese odio. Pero esa es una ira pecaminosa, una ira humana, que no tiene nada que ver con la divina. La ira de Dios va contra el pecado. La ira de Dios es contra el pecado y contra aquel que quiere seguir viviendo en esa condición. Porque hay yo estoy seguro que muchos lo hemos escuchado, la frase, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Qué bonito se escucha, pero es una mentira. Y todas las escrituras nos hablan de que esto es una mentira. El que transgrede la santidad de Dios no tiene comunión con Dios. Así de simple. El que transgrede su santidad es digno de su ira. Entonces, ¿cómo dice que ama tanto al mundo? Lo ama y le puso
el sacrificio. Ahí está mi hijo. Ahí está su sacrificio. No hay otro mediador, no hay otro camino. Jesús es el único camino. No hay medios mediadores. Jesús es el único. Es el único que cumplió el sacrificio, es el único que cumplió la justicia, es el único que cumplió con la ira de Dios en sí mismo, que la experimentó, mejor dicho. Es el único digno de ser alabado, digno de ser honrado, digno de ser adorado, digno de ser reconocido. No hay nadie más. Y lo que veíamos hace un par de semanas con nuestro pastor, Dios puso delante de nosotros, dice, a los cielos y la tierra llama por testigos y pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan pues la vida para que tengan bendición. Es una exhortación de Dios. Escoge pues la vida para que venga bendición a tu vida. No quieras después echarle la culpa a Dios. Es que yo no sabía. Es que tú nunca me dijiste. Es que tú eres injusto. No podremos delante de Él acudir a ninguno de esos alegatos, porque todo lo que vimos en Romanos, toda su creación nos habla de su perfección y de su obra, porque Él existe, porque Él es Dios, porque Él es nuestro creador. Así que voltea a la cruz. Arrepiéntete de tu pecado, porque su ira va en contra del pecado. Su ira es perfecta, es pura, es santa. Cuando la ira humana domina nuestra voluntad, cometemos muchas tonterías. En cambio, la ira de Dios siempre tiene un propósito perfecto. Ya para terminar, recordemos que la ira nos debe de motivar a humillarnos delante de Él, a reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Salvador, a temerle, a adorarle. No debemos dejarnos guiar por nuestras pasiones, por nuestra voluntad. Tenemos que sujetarnos al Dios verdadero. Buscar siempre hacer su voluntad, no transgredir su carácter santo. Para todos los que hemos creído en Cristo Jesús, yo les animo, mis hermanos, a que como el Señor Jesús le dijo a Pedro, no es necesario que te bañes completo, simplemente los pies. Por el pecado del diario, limpia tus pies, límpiate del pecado del día de hoy. Pídele perdón a Dios en este momento y dile, Señor, yo me arrepiento, perdóname, reconozco que la he regado. Y Él te va te va a tomar de su mano y levántate. ¿Cuántas veces va a caer el justo y cuántas veces va a ser levantado? Todas las veces. Porque Dios ya lo ha justificado, porque Dios ya ha cumplido, mejor dicho, ya ha satisfecho su justicia en Cristo para esa persona. Y gloria a Dios porque Él nos ha dado ese privilegio a sus hijos. Pero si tú, qué mejor momento, ¿qué estás esperando? ¿A qué estás esperando tú? Si hoy te has dado cuenta de que la ira de Dios, dice, se revela desde los cielos contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que con injusticia transgreden la verdad, la voluntad de Dios. Si tú reconoces que eres un pecador y que has vivido de esa manera, hoy es el día que Dios te está hablando para que te arrepientas.
para que vayas delante de Él en arrepentimiento y fe, creyendo que el sacrificio de su Hijo Jesús en esa cruz es para ti también, para liberarte, para quitarte el pecado, para limpiarte del pecado, para perdonarte, para salvarte de la muerte, de la ira venidera, del infierno. Él te está llamando a ti, amigo que me estás viendo, escuchando. Porque solamente aquellos que estamos seguros de que hemos sido salvados y redimidos, esto quiere decir comprados por la sangre del Cordero, solamente nosotros que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, único y suficiente Salvador, seremos salvados de la ira venidera. Y estamos seguros de que la ira de Dios ya no es para nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No deseche la palabra de Dios, mi hermano, porque no tendrá por inocente Dios a quien diga el día de hoy, para mí que no es cierto. Acordémonos de honrar en santidad el carácter de nuestro Dios. Como la semana pasada nos decía nuestro hermano Nico, con santidad delante de Él. Que Dios les bendiga en sus casas y aquí también. Que el Señor siga ministrando en nuestros hogares. Gloria a Dios.